Saludos fraternales, apreciados amigos, sean todos bienvenidos a una lección más de nuestra Escuela Bautista de Patrística, donde estamos estudiando la patrística a la luz de la palabra de Dios. En la lección presente vamos a continuar con el estudio de la primera sección de la Didaché o la Didaqué, la enseñanza de los 12 apóstoles, un escrito que viene del siglo I. Y vamos a estar estudiando hoy la tercera parte de esta primera sección que trata de los dos caminos. En este capítulo 3, la Didaché presenta las consecuencias dañinas que tienen en nuestra vida los pecados no mortificados, los cuales nos conducen a pecados aún más horrendos. Por ejemplo, la ira nos puede conducir al asesinato, los deseos carnales a la fornicación, entre otros. Por lo tanto, el gran principio que sienta aquí la Didaché para la vida cristiana, tomado de las Sagradas Escrituras, es: huye de todo lo malo y lo que se le parezca, pues si no lo haces, te conducirán a males peores. Y es cierto, la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:22, apartaos de toda apariencia de mal. En Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Segunda Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Sigue diciendo la Didaché, no te dejes arrastrar por la ira, pues la ira lleva al asesinato. No tengas celos, ni seas pendenciero, ni irascible, pues de todas estas pasiones engendran los asesinatos. Es decir, la ira lleva al asesinato, y relacionado con la ira están los celos, los cuales casi siempre conducen a las personas a discusiones, desconfianza e ira. Las pendencias o peleas son el instrumento para el asesinato. Primero el asesinato emocional y luego, si no se evitan o terminan, el asesinato físico. El espíritu irascible, que se enoja con facilidad y está dispuesto a pelear por todo y a ofender con sus palabras, puede ser la semilla que conduce al asesinato, ya sea emocional o físico. Por lo tanto, el mandato de la Didaché es: huyan de todos estos pecados, porque si no lo hacen, el final será desastroso. Y continúa afirmando la Didaché: hijo mío, no te dejes inducir por los deseos carnales, pues la carne lleva a la fornicación. No seas un hablador sucio ni de mirar provocativo, pues de todas estas cosas nacen los adulterios. En este párrafo la Didaché contrarresta la fornicación, es decir, la inmoralidad sexual, la cual no tiene cabida en el cristiano, y nos dice que la semilla de la fornicación son los deseos carnales, y el fruto es el adulterio, el cual destruye la vida de quien lo practica, la vida del cómplice, el matrimonio, la familia, y afecta a la iglesia de Cristo y a la sociedad en general. Los deseos de la carne pecaminosa deben ser mortificados, pues de lo contrario, al no ser refrenados, conducirán al apetito por la inmoralidad sexual. Y la manera de mortificar la carne, dice la Didaché, es evitando el hablar sucio, de doble sentido o vulgar, obsceno, que nuestras palabras sean limpias, sean puras, sin mala intención. Pero también dice que el mirar provocativo conduce a la fornicación y al adulterio. Los ojos impuros se conocen porque tratan de seducir a la persona del sexo opuesto. Son pícaros, y en el caso de las mujeres hay formas de maquillaje que presentan a los ojos como fuente de provocación sexual. Todo esto debe ser evitado por el cristiano. Si no mortificamos estas cosas, caeremos en una de las formas más destructivas de inmoralidad, el adulterio, el cual es prohibido por la santa ley divina y es condenado por Cristo mismo y los apóstoles.
Luego, el autor de la Didaje trata el asunto de la idolatría y dice, hijo mío, no consultes a los agoreros, pues eso lleva a la idolatría. Ni hechiceros, ni astrólogo, ni ocultista, ni quieras contemplar tales cosas. De todas ellas se engendra la idolatría. Y es que la idolatría está en la médula del corazón humano. El primer pecado estuvo relacionado con la idolatría, pues el hombre buscó adorarse a sí mismo, tratando de ser como Dios. Por lo tanto, los primeros pastores tuvieron que exhortar con frecuencia contra este pecado. Pero la idolatría no viene sola. Ella es el resultado de otros pecados como las adivinaciones, la astrología, la magia y todas las actividades parecidas. En consecuencia, el camino de la vida se aleja de aquellos que consultan a los agoreros, a los hechiceros, a los astrólogos, a los ocultistas. Todo esto lleva al hombre a confiar en cosas distintas a la soberanía y la voluntad de Dios. Por lo tanto, engendra la idolatría, ya que el hombre termina confiando más en otras cosas para su futuro que en Dios. A continuación, la Didaje trata el asunto del hurto. Dice, hijo mío, no te hagas mentiroso, pues la mentira lleva al hurto, ni codicioso de dinero ni de vanagloria, de todas estas cosas se originan los hurtos. En las sagradas escrituras, robar es un pecado y es condenado por la santa ley. El robo fue un pecado muy común en el primer siglo de nuestra era. Algunos lo justificaban al considerar que los ricos tenían muchos bienes que no necesitaban. Por lo tanto, quitarle un poco para darlo a los pobres era considerado necesario. Pero la Iglesia de Cristo no está de acuerdo con esta filosofía. El creyente debe trabajar para ganar así su sustento y el de su familia. Pero el hurto casi siempre está asociado con las mentiras y con la codicia. La persona que miente atenta contra la verdad, contra la decencia y no teme a Dios, quien es la verdad y lo ve todo. Por lo tanto, de la mentira al robo solo hay un paso corto. E igualmente, el que codicia está a un paso del robo, pues su deseo de poseer lo que otro tiene crecerá si no lo mortifica y hará todo lo que sea para satisfacer ese deseo ilícito. Y luego la Didaje trata el asunto de la blasfemia. Dice, hijo mío, no te hagas murmurador, pues eso lleva a la blasfemia, ni egoísta, ni malintencionado, porque de todas estas cosas se engendran blasfemias. Y es que la blasfemia es un pecado gravísimo, pues es una ofensa contra Dios o contra las cosas santas. El que murmura contra Dios lo ofende y comete el pecado de la blasfemia. El que murmura contra la palabra, contra la iglesia o los hermanos en la fe, blasfema porque está hablando mal de las cosas, personas, instituciones santas. El egoísta no refleja el espíritu de Cristo, quien siempre fue humilde y no pensaba en él mismo, sino en Dios y en hacerle el bien a sus escogidos. Por lo tanto, el egoísta, siendo que está centrado en él solamente, no le importa ofender o dañar a los que Dios ama, ofendiendo así a Dios mismo. El malintencionado es aquel que hace el mal premeditadamente, el que llena su corazón de rencores y no tiene problemas en hacerle el mal a otros. Esto también es blasfemia porque en todo debemos ver la imagen de Dios en todos los hombres, especialmente en los hermanos en la fe. De esta manera llegamos al final de nuestra lección número 6. Les espero para la lección número 7, donde vamos a continuar estudiando la Didaje, un escrito de gran importancia para los cristianos, ya que fue escrito, se cree, a finales del siglo I o tal vez comienzos del siglo II y nos deja ver la perspectiva práctica, ética, moral de los cristianos, la cual extraían
de las sagradas escrituras del Evangelio. Así que, mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Aquí les dejamos estas preguntas con el fin de que ustedes puedan profundizar aún más en el tema. Que Dios les bendiga.